Hola, vamos a hablar un poco más acerca del muestreo probabilístico. Entonces, habíamos visto que en el muestreo probabilístico tenemos un universo, un conjunto universo. Vamos a decir que este es mi conjunto universo y aquí yo tengo toda la población, ¿sí? Entonces, puede ser un universo pequeño, voy a decir que sean los números 1, 2, 3 y 4 hasta aquí, ¿sí? Entonces ese es mi universo. Esto nada más para efectos de la clase, obviamente, ¿no? O sea, se supone que vamos a trabajar universos grandes. Y luego yo quiero, bueno, yo sé que aquí n vale 4 y yo quiero muestras de tamaño 2. ¿Cuántas muestras de tamaño 2 son posibles? Bueno, pues la muestra 1 le voy a llamar así y puede ser 1 y 2, ¿verdad? Luego la muestra 2 puede ser 1 y 3. Luego la muestra 3 pueden ser el 1 y el 4, ¿verdad? Luego, bueno, la muestra 4 pueden ser, ahora iría con 2, 2, 3. La muestra 5 sería 2, 4. Y la muestra 6 serían 3 y 4. Y estas son todas, ¿verdad? ¿Por qué estamos tan seguros? Bueno, porque aquí si yo tengo un conjunto de 4 elementos y quiero tomarlos de 2 en 2, pues estos son, como se acuerdan de sus cursos de estadística y probabilidad, son las combinaciones de n tomados de n en n. Entonces tengo esto, acuérdense que esto es n factorial entre n factorial por n menos n, a ver, es n mayúscula menos n minúscula factorial, ¿no? Entonces, si n vale 4 y n vale 2, pues yo tengo que, en este caso, las combinaciones de 4 en 2 son 4 factorial divididos entre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. ¿Y esto cuánto es? 4 factorial son 4 por 3, 12 por 2, 24. Entre 2 factorial son 2 y 2, 2 por 4, 24 entre 4 son 6. Y esas son las muestras que tengo aquí. Entonces aquí hay 6 muestras posibles. Ahora, cada una de ellas puede tener una probabilidad diferente. No es forzoso que todas tengan la misma probabilidad. Las muestras pueden tener una probabilidad diferente de salir seleccionadas. Entonces, es más, vamos a ponerle aquí, a partir de estas muestras que saqué hace un momentito, voy a asignarles probabilidades. Voy a decir que la muestra S1 tiene probabilidad de 1/3, la probabilidad de S2 es 1/6, la probabilidad de S3, ¿cuánto? Vamos a decir que es 0. La probabilidad de S4 también que sea 0, la probabilidad de S5 que sea 0 y la probabilidad de S6, a ver cuánto me falta. Ok, esto pues tendría que ser 1/2, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que la suma de todas las probabilidades, la suma de
tiene que ser 1, ¿no? La probabilidad total tiene que ser 1. Cuando sumo todas las probabilidades me da eso, entonces aquí 1/3 más 1/6 es 1/2 y 1/2 es 1, 0, 0, 0, pues me sigue dando 1. Entonces aquí yo tengo esto para cada muestra, pero bueno, en principio no conozco cuáles son todas las posibles muestras. Lo que me interesa es más bien cuál es la probabilidad para un elemento en particular del elemento de salir seleccionado. Entonces la probabilidad del elemento y de salir seleccionado lo vamos a poner como en una pi, el elemento i, entonces esta es su probabilidad. ¿Y cuál va a ser su probabilidad? Bueno, la probabilidad va a ser, por ejemplo, la probabilidad del elemento 1 es la probabilidad de, voy a sumar todas las muestras en donde aparezca el 1. ¿Dónde aparece el 1? A ver, ¿dónde aparece el 1? En la 1, en la 2, en la 3 y ya, ¿verdad? Entonces voy a sumar las probabilidades de 1, 2 y 3. Entonces la probabilidad de 1, 2 y 3 es 1/3, 1/6 y 0. Entonces P de S1, P de S2, P de S3, que es ¿cómo era? 1/3, 1/6 y 0. Entonces esto es 1/2. La probabilidad de que aparezca el 1 es 1/2. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca el 2? Entonces, ¿en cuáles aparece el 2? El 2 aparece en la 1, en la 4 y en la 5. Entonces voy a voy a sumar las probabilidades de 1, 4 y 5, que son 1 es 1/3, 4 es 0, 5 es 0. Entonces es 1/3 más 0 más 0, que S4, S5, y esto me da 1/3. ¿Cuál es la probabilidad? No, pero es pi, del elemento 3. El elemento 3 tiene probabilidades, a ver dónde aparece, en la 2, en la 4, en la 6. 2, 4 y 6. Y luego 2 es 1/6, 4 es 0 y 6 es 1/2. Entonces voy a tener 1/6 más 0 más 1/2. ¿Y esto cuánto me da? Son 3/6, 4/6, 2/3. ¿Cuál es la probabilidad del elemento 4? La probabilidad del elemento 4 aparece en 3, en 5 y en 6. 3, 5, 6, 3 es 0, 5 es 0, 6 es 1/2. Entonces es 3, 5 y 6. Y entonces la probabilidad es 1/2, ¿sí? Entonces vean que cada elemento puede tener diferentes probabilidades de salir seleccionado, ¿sí? A veces, por ejemplo, en el muestreo aleatorio simple, todos los elementos tienen la misma probabilidad,
¿sí? Entonces, si esto pasa, no tiene que pasar forzosamente, puede pasar o puede no pasar. Si sucede, se dice que si esto pasa, se dice que la muestra es autopesada. Bueno, en inglés es que self-weight. Entonces, eso se usa mucho. No es algo muy importante como lo llamemos, pero bueno, sí es importante que a veces todas tienen la misma probabilidad y entonces eso es algo interesante porque nos permite simplificar cálculos. Pero bueno, puede no suceder. Ahora bien, ya tenemos esto, así es como se calcularían algunas probabilidades. Y bueno, pues hay que definir cosas. Una de ellas pues es eh, que son los estimadores. Bueno, básicamente cuando tomamos muestras, lo que queremos es extender los resultados de una muestra a toda la población. Entonces, si yo quiero estimar, ¿no? ¿Cuál es el promedio bueno, de lo que sea, un promedio que yo encuentre en una muestra a toda la población? Bueno, pues tengo un estimador de el promedio poblacional. Entonces, a ver, voy a hablar de el promedio poblacional. Vamos a decir que el promedio poblacional es mu, así se simboliza generalmente. Y luego el promedio muestral es pues se utiliza generalmente como una barrita encima, ¿no? Entonces le voy a poner y barra, suponiendo que y es la cantidad que voy a promediar. Y entonces aquí lo que se dice que y barra es un estimador de mu. A veces también se le llama a las cantidades muestrales. Esto se les llama estadísticos. Mientras que a las cantidades poblacionales se les llama parámetros. Entonces dice que los estadísticos generalmente porque hay casos en donde no, pero generalmente son los estimadores de los parámetros. Entonces, bueno, hablé del promedio, que es algo bastante común, pero bueno, es algo que frecuentemente se necesita, sobre todo, por ejemplo, en muestreo por conglomerados, es estimar el total, ¿no? Entonces, para el total, un total poblacional, el total poblacional voy a poner que sea T, y entonces un estimador es bueno, lo voy a poner así, le pongo un gorrito para decir que es un estimador y entonces va a ser n veces el promedio que yo encuentre en alguna muestra. Voy a ponerle aquí una S para decir que es una muestra. Entonces yo saco el promedio en una muestra, la muestra S,
S, la que sea, 1, 2, 3, cualquiera, y luego la multiplico por n, que es el total de elementos, ¿sí? Entonces, ese me sirve como estimador. Ahora, aquí hablamos del valor esperado de algo. Entonces, el valor esperado de por ejemplo, aquí del total, o del estimador más bien, que es, bueno, pues es la suma de los totales para cada muestra por la probabilidad de cada una de estas muestras, ¿sí? Entonces esto, para el caso que vimos hace un ratito, podríamos allí estimar, tomo las probabilidades y tomo los totales estimados. No lo voy a hacer, pero bueno, que allí que quede claro que es promediar tomando cada uno de los totales estimados y multiplicarlo por esto. Entonces, esto es importante. Lo que se dice es que si el valor esperado de un estimador es igual al parámetro a estimar, se dice que es un estimador insesgado. Bueno, ¿qué es insesgado? Pues que no tiene sesgo. ¿Y qué es el sesgo? Entonces, el sesgo, ¿qué es el sesgo? El sesgo es pues una diferencia sistemática. O sea, si yo tengo por decir a ver, lo voy a poner sesgo de el total, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, pues es el valor esperado que yo tendría menos el valor real total, el total poblacional en este caso, ¿sí? Si resulta que esto vale 0, pues entonces si el sesgo vale 0, pues es un estimador insesgado, ¿no? O sea, si este valor y este valor son iguales, la diferencia es 0, y entonces si el sesgo vale 0, pues es insesgado. No siempre ocurre, entonces es importante tener claro que hay sesgo. A veces se debe al método en que seleccionamos la muestra, como habíamos visto antes, o puede deberse a la forma en que medimos, o puede deberse a, pues a otras razones, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, el valor esperado es esto. Luego, la varianza de la distribución muestral, por ejemplo, de t está con gorrito, es pues el valor esperado de t gorrito menos el valor esperado de t, o sea, el promedio, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, esto es lo mismo que en la clase de estadística. Claro, bueno, aquí tengo las probabilidades para cada muestra, y esto es t menos el valor esperado de t, que es el promedio, dijimos. Esto es para todas las muestras S. Y entonces esto pues ya me da una medida de la variabilidad que hay entre las muestras, ¿sí? Ahora, esto es cuando los estimadores son insesgados. Entonces, si este es un estimador insesgado, puede ser que haya sesgo. Si hay sesgo, entonces lo que se usa más bien es el error cuadrático medio. ¿Qué es? Bueno, esto es cuando el estimador
tiene sesgo. ¿Qué es esto? Bueno, pues el error cuadrático medio en inglés, ¿no? El medium square error, por ejemplo, de t, ¿qué es? Bueno, pues es la varianza de t que calculemos con la formulita de arriba, más el sesgo de t elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es la medida, esto es una medida de la exactitud del estimador. El término exactitud en estadística tiene un significado diferente al que tendría en física. En física, de hecho, no se habla de exactitud porque siempre que medimos hay alguna imprecisión, hay algo, pero en este caso, exactitud, ¿qué quiere decir? Bueno, pues es que tenemos varias cosas. Tenemos el sesgo y tenemos la precisión. Entonces, a ver, aquí el error cuadrático medio, por una parte, mide el sesgo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Pero por otra parte, acá mide la precisión. Entonces, esto me va a dar una medida de la exactitud. Entre más precisión tenga las medidas, pues mejor es, pero también entre menor sea el sesgo. Y a veces, aunque esto puede ser confuso, bueno, lo puedo ilustrar. A ver, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, aquí. Si yo comparo esto como un tiro al blanco, ¿no? Entonces aquí el tiro al blanco es mejor entre más me acerque al centro, ¿no? Entonces, si yo tiro con una flecha, con un arco y una flecha, y doy aquí, y luego doy aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, bueno, aquí, vean que no hay sesgo, pero la precisión es baja. Entonces aquí el, el resultado es inexacto, ¿sí? Porque la precisión es baja. Puedo tener algo de este estilo. Qué feos me salen los dibujos. Bueno, no importa, ustedes entienden. Aquí voy a decir que aquí doy el flechazo y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí, aquí, ¿sí? Entonces, aquí sí hay sesgo. Aunque hay una precisión alta, ¿sí? Entonces, puede haber precisión alta, pero si sí hay sesgo, entonces esto también es inexacto. ¿Qué tiene que pasar para que aumente la exactitud? Pues que haya las dos cosas, que haya precisión y que no haya sesgo. Entonces aquí no hay sesgo y la precisión también es alta. Entonces este sí es un caso en donde tengo algo exacto, un estimador es exacto, es bueno, más exacto que en otros, ¿no? Entonces eso es lo que me va a dar una medida de la exactitud, que es lo que me está diciendo el error cuadrático medio, ¿no? Entonces este me da la precisión, este me da el sesgo y esto pues ya me mide la exactitud. Entre más bajo sea el error cuadrático medio, más exacto es esto, ¿sí? Y bueno, ya para concluir aquí,
lo que nos falta es definir tres cantidades. Entonces, el total poblacional es la suma de i igual a 1 hasta n mayúscula, porque es poblacional, de cada una de las y. La media poblacional entonces generalmente en estadística se ve como mu, pero aquí la vamos a simbolizar así. Entonces 1 entre n por la suma de 1 a n de y. ¿Sí? Así es como la vamos a simbolizar más en lugar de con la mu. Y luego la varianza poblacional respecto a la media es, bueno, pues la simbolizo con una S mayúscula. Generalmente en estadística es así, ¿no? Con una sigma, pero aquí le ponemos una S mayúscula y es 1 entre n menos 1, la suma de igual a 1 a n de y menos y barra elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, son las mismas formas que tenemos, nada más que aquí las pongo explícitas porque en los libros suele usarse esta notación, ¿no? En los libros ya de muestreo, ya no en los de estadística. Entonces, vamos a usar esta notación, pero bueno, es lo mismo que teníamos antes. Obviamente la desviación estándar, que es, pues es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, eso es. Y pues a partir de aquí vamos a ir definiendo las cantidades que vayamos necesitando y por el momento pues aquí le vamos a dejar. Gracias por su atención.